Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la mima. Bueno, es una ilusión tremenda y un honor contar de nuevo en Radio Sefarad con Abrasa Rottenberg. Hola, Abrasa. Bueno, muchas gracias por el honor que es mío y muy placentero de estar aquí porque vine a hacer esta radio, vivíamos acá en la Argentina, fui muy amigo desde la infancia, de que teníamos 10 años con Zoli Volodarsky en Buenos Aires. Recuerdo campamentos infantiles que pasamos juntos y bueno, y esta es una labor que ha dejado y que tiene una expresión de lo que es el judaísmo de Madrid y de España muy, muy elocuente, sobre todo con gente como tú. Te agradezco mucho que recuerdes a Zoli Volodarsky. Ya saben muchos de nuestros oyentes que fue nuestro primer director y, como dice Abrasa, uno de los padres de Radio Sefarad. En el primer local de la radio te recibimos, hablábamos de humor judío, de los chistes porque en esa que me época, contaba mi padre. Sí, en esa época saqué un libro de recopilación, fue una catarsis, un momento muy malo de mi vida, y me escapé por el lado de los chistes. Así que si alguno está deprimido, que cuente chistes. Desde luego que recupere ese libro de Abrasa Rottenberg. Ahora nos visitas para presentarnos La amenaza, Exacto. Que es tu regreso como escritor, aunque los escritores nunca os vais, Abrasa. No, primero yo no sé si soy escritor, porque Rainer Maria Rilke, hace 100 años casi, definió quién era un escritor, un poeta en realidad, hablaba de él en un libro maravilloso que se llama Cartas a un joven poeta. Escritor es alguien, en esencia, que no puede vivir sin escribir. Esa es una frase maravillosa y paralizante también, ¿no? Para el que quiere escribir. Por lo que, como no me paralicé, no soy escritor, por lo tanto. Pero yo escribí algunos libros. Y este libro justamente lo comencé a escribir, y parece una broma, a los 90 años. Una novela inspirada en una historia personal muy dolorosa que me marcó por muchos años, y hacía 50 años que pensaba en escribir esto, hasta que repentinamente, cuando salí de la adolescencia y cumplí 90 años, entonces salí, la escribí en 3 años y está muy bien. Una historia que te marcó y Me que marcó trasladas a este libro, La amenaza, que a mí me ha recordado, me ha retrotraído un poco al Jardín de los Pizzicontini. Abrasa. ¿Hay algo? Bueno, hay con algo. Con el tema de la identidad, ¿no? Exactamente. Ahora que me lo dices, estoy pensando, no era una época tan abiertamente antisemita, pero potencialmente había grupúsculos en la Argentina, después voy a explicar por qué, que eran antisemitas. Y este es un episodio antisemita, pero al mismo tiempo, ahora me doy cuenta, es un episodio vinculado con el marranismo. ¿Por qué? Porque es la historia de un adolescente que en el año 1942, una época muy decisiva de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania aparentemente está ganando la guerra, y la Argentina, que es un país donde los militares eran muy pro-nazis, digamos muy pro-alemanes, estaban convencidos de que una vez terminada la guerra e instaurado un régimen como el alemán, bueno, en la Argentina iba a suceder exactamente lo mismo. Y es la historia de un adolescente muy fantasioso, muy superficialmente leído, muy inquieto por cómo iba la guerra. Ocurre lo siguiente: va a veranear con su familia por primera vez en su vida, no con su familia, con su madre y su hermana. Va a veranear a un pequeño pequeño pueblito de la Córdoba argentina,
donde iban en general los enfermos de tuberculosis. La hermana tiene un pequeño problemita y lo medio allí. El aire de Córdoba lo cura todo. Claro, es que este libro nos remite a otros, porque eso es muy Vogel, ¿no? Esas reuniones en pequeños sitios para curarse enfermedades, donde se reúnen judíos y no judíos. Claro. La expresión máxima es Thomas Mann, La montaña mágica, sí. que es un libro que, bueno, para mí fue muy importante y que releído muchas veces, y leerlo a Thomas Mann y sobre todo La montaña mágica es como ir subiendo por una montaña donde el mismo paisaje, a medida que asciendes, cambia en sus matices. Vas descubriendo cosas que desde las alturas las ves diferentes. Perdóname por haberte desviado, sí, bueno, pero a la montaña. Volvamos al polvito. Al cerro. Eso. A una serranía. En esa serranía, donde van muchos de clase media, hay, sin embargo, un sitio donde se reúne la clase acomodada, la que manda. Y allí hay un general que tiene aspiraciones presidenciales. La situación en ese momento en Argentina, como muchas veces ocurrió, es que hay un vicepresidente, porque el presidente está muy gravemente enfermo, y hay gente que ya está conspirando para desplazarlo, no por las urnas, sino por un golpe militar, cosa real que estaba sucediendo, pero que no sucedió en el 42, sino en el 43, por un grupo militar llamado COU, cuyo jefe espiritual se llamaba Juan Domingo Perón, un señor que luego trascendió y que todavía tiene vigencia en la Argentina y mucha. Este muchacho, de pronto, Stravinsky, se hace llamar Travin, cuando yo hablé de marranismo, él no quiere que sepa que es judío, porque es un hombre de izquierda, muy procomunista, muy stalinista, creyendo que va a venir el hombre nuevo y el mundo va a cambiar. Se enamora de la hija del general, que es muy... Aunque él no sabe muy bien qué es enamorarse. ¿Se sabe alguna vez? Pero parece que se enamora. Uh-huh. Pero ese círculo cerrado de la aristocracia cordobesa a un judío no le da acceso, con lo cual se inventa una identidad falsa, finlandés, y entra en ese círculo hasta que se descubre la verdad. Que no podemos revelar porque tienen ustedes no vamos a revelar. Lo único que voy a decir de esa verdad, es que esa verdad termina, culmina, explota muchos años después, en 1976-77, cuando los militares nuevamente toman el poder en la Argentina y Travin, el protagonista, es un periodista muy famoso y muy liberal. Y lo que ocurre, es un solo capítulo final. Ese, digamos, es la trama del libro. No les voy a contar nada porque quiero que vayan y lo compren, aunque no sé dónde, porque se compra por internet. Bueno, nosotros les pondremos el enlace para que puedan leer este libro, La amenaza de Abrasa Rothenberg, la estamos grabando esta entrevista gracias a tu generosidad casi después de bajar del avión, y muy pronto, este pasado jueves, porque estamos emitiendo pasada este encuentro, vas a protagonizar un acto en Casa de América. Sí, el 5. El 5 de... Sí, pero ese acto de Casa de América en realidad no tiene una relación directa con el libro. Pero te iba a preguntar, el título es Confesiones. Sí, eso es lo que me asusta. Rothenberg. No sé, bajo tortura pusieron ese título, que no sé muy bien qué significa. Espero que no tenga muchas connotaciones íntimas y que tenga que confesar cosas que más bien son para un psicoanalista. Porque si tiene que ver con el judaísmo, digamos que
independientemente del título, que parece una broma, creo que con motivo de que hace 20 años se decretó el Día de la Cultura Judía en Europa, bueno, voy a hablar sobre ese tema, que es un tema que, bueno, tengo mis puntos de vista, no sé si va a coincidir con la mesa, pero en todo caso es un tema que me interesa mucho porque soy hijo de esa cultura y la amo. Y además es de una amplitud tal que muchos no se dan cuenta que parte de la cultura de lo que ocurre en la Argentina y hoy en España es consecuencia del vínculo del judaísmo con la Europa, digamos, de la época de Napoleón. Citando a otro grande que estamos recorriendo, Stefan Zweig, bueno, el mundo de ayer, claro. Claro, dijo que los europeos, que los judíos eran los únicos europeos de ese mundo de ayer, ¿no? Sí. Y eso me imagino que también... Bueno, a mí me parece un poco exagerado, porque hay algunos franceses también. Sí, pero me imagino que si lo ponemos en clave de no nacionalistas, sí que podemos... no, podemos decir lo siguiente, que la irrupción del judaísmo que rompe los muros de los guetos y comienza a integrarse en la vida no judía, transformándose muchos de ellos en ciudadanos, otros manteniendo estrictamente la religión y sin inmiscuirse en la vida que los rodea, pero aquellos que se integraron en dos generaciones, crean personajes como Einstein, como Freud, y para completar la trilogía como Marx. Que yo creo que el encuentro de la cultura judía con el mundo europeo es uno de los acontecimientos más decisivos de la historia del siglo XIX y XX, que ahora adquiere formas distintas simplemente por el nacimiento del Estado de Israel, que crea un foco en relación al judaísmo esperanzador e irritante, porque juega al mismo tiempo con el carácter judío, pero también como una potencia que está dentro del Cercano Oriente. Se complejiza la situación. Pero la situación, el ingreso, la apertura de la puerta del gueto crea una revolución de la cual no se tuvo conciencia hasta que un señor que se llamaba Adolfo Hitler se dio cuenta que para Alemania o para Europa ese aporte para él era un peligro, porque desvirtuaba las características de la raza o de la idiosincrasia especialmente de Alemania. Esto nos lleva de nuevo a la amenaza. Aprovecho lo que te vas a confesar en Casa de América para ver si consigo que nos confieses algo de ese hecho doloroso que durante tanto tiempo has recordado, has guardado finalmente has vertido en este libro. Bueno, el hecho doloroso es este. Fingí quien no era y cuando me descubrieron me humillaron. Y esa humillación me enseñó racionalmente, primero, que uno es quien es. Estoy repitiendo la frase de Jehová ante Moisés en la zarza ardiente. ¿Quién eres? Soy quien soy. Pero no me comparo con Dios. Pero quiero decir la identidad. Sí. Yo tengo estas características, algunas de ellas descubiertas por azar, por circunstancia. Mi judaísmo no es un judaísmo formado desde la cuna. Lo descubrí, incursioné con él y me enamoré de él. Y lo bebo todavía. Y al mismo tiempo, es eso, en vez de enorgullecerme,
lo oculté. Y esa retirada de la máscara a la fuerza me humilló mucho ante terceros y ante mí mismo. Eso te marcó. Desde ese momento asumí, sin conciencia todavía, lo supe años después, asumí que debía ser quien era y debía afrontar todo lo que eso significaba. Y disfrutarlo. Porque yo disfruté mucho del judaísmo. Y disfruto mucho del judaísmo. Porque es inmenso, variable. Y cuando digo que soy un judío agnóstico, me miran y dicen, no entienden. Parece un oxímoron. Sí, es. Eso se puede decir naturalmente en Israel. Soy un judío ateo. Y sí, lo es, judío y ateo en Israel. Y tú lo dices, fuera de Israel, ¿cómo es? Porque unen el judaísmo a la idea de la religión. Yo no lo uno, aunque respeto absolutamente a la gente que es religiosa. Soy laico por naturaleza, o por formación, porque nací en la Unión Soviética, donde la religión era, en esa época, el opio de los pueblos. ¿Es entonces quizá abraza tu libro más al desnudo? ¿O el libro que más nos muestra cómo No, eres? porque mira, yo Última Carta de Moscú conté una historia familiar también muy dolorosa, la ausencia generada por la guerra mundial. En esta, al contrario, disimulo, no digo que soy yo, cuento la historia de alguien, pero soy yo, es evidentemente en muchas cosas. No creo que haya sido tan inteligente como este chico en la novela, que parece muy vivo y saberlo todo, pero mentiroso, además fantasiador, porque lo muestra en todos sus aspectos, pero esto es una verdad, una de mis verdades. Como decías antes, eres tú y eres el que eres. Exactamente. Abrasa, siempre has sido alguien comprometido políticamente. Siempre. Y me imagino que la amenaza no es ajena a ese compromiso, teniendo en cuenta la situación actual en tu país, ¿no? Sí, pero la amenaza es la confesión del fracaso de un sueño. Porque este chico está absolutamente convencido que tras la guerra, que la iba a ganar la democracia y la gran patria rusa, porque ya no se hablaba de comunismo en esa época de Stalin. Después sí apareció la cortina de hierro, apenas terminó la guerra, en el 45. La amenaza, en una discusión que el chico tiene, Travin, con un hombre culto, un juez, que se ríe de él y le dice, ¿tú crees en la igualdad? Mira, los iguales al final terminan siendo el primero entre los iguales y terminan dominando al resto. Y dice, no, porque la Unión Soviética está luchando por ideología, no por territorios. Y dice, vas a ver cuando la guerra termine y se quede en un territorio, de ahí no se va más. Era lo que ingenuamente la gente que creía en el socialismo, que representaba a la Unión Soviética, el comunismo, el socialismo, estaba convencido de que esos eran los ideales. Con el tiempo, me di cuenta de algo que para mí es fundamental. Los idealistas hacen las revoluciones. Los que luego la disfrutan son los burócratas. Y así terminó. Empezó Lenin y se quedó Stalin. Perdón. Entonces, este libro, en cierta forma, muestra la época del chico idealista, que discute con todo, tiene todas las soluciones. Como cuando somos jóvenes, tenemos todas las soluciones. Ahora tenemos todas las preguntas, que antes no las teníamos. ¿Y qué preguntas te haces ahora tú? Ahora que me hago preguntas sobre la vejez. Uh-huh. Soy un hombre muy, muy maduro. No lo aparentas. Bueno, no aparenté, pues, y no pienso en la muerte, sino
en las cosas que podía haber hecho y no hice, y cuáles de ellas todavía puedo hacer. La amenaza es una de las cosas que pude hacer. Tienes que estar. Y que me fue para mí 3 años de una pasión. Y tener una pasión a esta edad o a cualquier edad es un privilegio. Pobre de los que no tienen pasiones, cualquiera que sea, incluso amorosa. Bueno, tú tienes la suerte de compartir la vida no con la hija de un general, sino con una gran cantante a la que queremos saludar desde aquí, a Dina Roth, que le agradecemos también que haya una gran compañera, acompañado. Uh-huh. Que estamos juntos desde el año 1951, wow. Es decir, hace 68 años. Y lo que hay entre nosotros, aparte del amor, del vínculo familiar, de haber construido muchas cosas, de haber pasado momentos durísimos, es un sentido de solidaridad y respeto mutuo. Yo respeto quién es ella, y mucho, y su talento, y su belleza, porque es una viejita linda todavía. Es hermosa. Y ella respeta mis maneras de ser, y mis manías, y mis obsesiones, y todo lo que una convivencia significa, y nuestros desacuerdos. De pronto nos peleamos por política, pero está bien. Está bien. Es otra pasión. Es otra pasión. Abrasa, confiésanos qué será lo próximo. Lo próximo, no sé, tengo varias cosas en la cabeza. Pues yo te dije, no soy un escritor, escribo libros. Hay uno que me está molestando, que tiene ganas de salir, pero no sé cómo contarlo. Y es La aventura española. ¿Qué sucedió con nosotros? Año 1976, cuando en Buenos Aires estábamos en la cumbre. ¿Qué quiere decir en la cumbre? Éramos parte de un periódico que decía exactamente lo que pensaba para una inmensa minoría, de mucha influencia, tal es así que el país se inspiró en nosotros. Uh-huh. 4 años más tarde salió con el mismo subtítulo, El periódico de la inmensa minoría. Y sí, pero el país está en España, no en la Argentina. Y sigue, y existe, y influye. Y nosotros duramos solamente 7 años. Esa época en que llegamos a España, que no era esta España, era una España que salía de una dictadura muy, muy dura, de una educación muy cerrada, que estaba en Europa, pero en las fronteras, no salía del vestíbulo, no lo dejaron entrar nunca a la sala, y de pronto caemos nosotros con nuestros condicionamientos argentinos, que son muchos, con esta capacidad de pensar que lo podemos arreglar todo mientras arruinamos todo lo nuestro, una cosa muy extraña. Afuera podemos ser geniales, y de verdad, el argentino fuera generalmente tiene éxito, le va bien, pero la Argentina sí es un fenómeno matemático, porque 1 más 1 más 1, que son todos positivos, al final da 0. No, es un fenómeno extraño. En todo caso, esa época que vimos acá, la generosidad de mucha gente, la indiferencia de otros, la oposición de algunos que nos veían venir con una especie de invasión de izquierda, con muchos prejuicios, de judíos que no eran religiosos. Había mucha gente cuya identidad era solamente la religiosa, y veía en nosotros a algo perturbador, digamos. Pero luego, con el tiempo, individualmente y en grupo, fuimos haciendo amistades, gente entrañable que entró en nuestra vida. Y sois también madrileños y españoles. Y nosotros somos madrileños. Bueno, Ariel, nuestro hijo, vive en Madrid, sí. Tiene una familia madrileña. Y todo aquello que vivimos
fue tan rico en aventura que habría que contarlo. Es una deuda que tengo. Bueno, esperamos que lo escribas muy pronto, que disfrutes de La amenaza. Recordar a nuestros oyentes que Abrasa nos está hablando del periódico La Opinión, pero que también formó parte de la publicación, del nacimiento de otro querido medio para nosotros, que es Nueva Sion. Claro, Nueva Sion. Hace poco celebramos, el año pasado creo, los 70 años de Nueva Sion, y soy el único superviviente de los fundadores de Nueva Sion, lo que me llena de placer de poder contemplarlo. Así que, Abrasa, nos has contado que tu próxima pasión es este libro por escribir y te pedimos que otra de ellas sea volver a Radio Sefarad y seguir hablando. Bueno, yo encantado de estar proyectos con ustedes. Bueno, si me garantizan que cuando termine el libro, que será dentro de 6, 7 años, ustedes me invitan a estar acá y yo estoy para venir, vengo. Muy bien, es una promesa, una promesa doble. Muchísimas gracias, Abrasa. Gracias a ti. Y recordarles que estarás, a nuestros oyentes, que estarás presentando el libro. Estuviste en Casa de América y estarás el próximo 16 de septiembre en el Centro Sefarad. Sí, y ahí acompañado, muy bien acompañado por Horacio Cohen, que es el director de ¿Que mañana estará aquí? No lo sabía. Director de Raíces, es una persona que yo respeto, admiro y quiero muchísimo, y que ha hecho, y de una modestia absolutamente inencontrable, empezando por mí mismo. Sí. Y luego va a estar Guillermo Altares, a cuyo padre conocí, que fue un gran periodista. Gran escritor, Guillermo. Sí. Y luego Manuel Hidalgo del diario El Mundo, es un grupo de lujo, y Pastora Vega va a leer, una actriz divina, va a leer trozos de La amenaza. Así que espero que alguno tenga interés en escucharlo. Por supuesto, seguro que muchos. Muchísimas gracias por venir a Muchas Abrasa gracias y a hasta ti. muy pronto. Hasta pronto, gracias.